Estaba buscando ayuda para un paciente que tenía un tumor. Me llevó a aprender otro camino, el camino de la mitocondria, de la energía celular, de la optimización real de la biología, que supera ampliamente lo que es la nutrición natural. Y fue muy interesante encontrar respuestas, interrogantes que tenía de la vida, ¿no? Me explotó la cabeza y me metí de lleno en esto. La Tierra tiene un ritmo, ¿no? Tenemos la luz, la oscuridad. El problema principal es una falta de orden, de sincronía. ¿Qué tan importante es el código geográfico más que el código genético? Y quizás me cuesta más adaptarme que otra persona que sí perteneciera, pero más que genética, por las mitocondrias que heredó. Yo le digo, si querés empezar a hacer un cambio de paradigma, tenés que ir con el productor local. Más mercado y menos supermercados. Nuestro cuerpo genera naturalmente agua estructurada. Esa agua es un agua que tiene una estructura diferente al H2O. El cambio de paradigma es dentro de la mirada, ¿no? Que es más biofísica, supera lo molecular y, digamos, mecanicista, ¿no? Tenemos que permitir que, primero, que se genere esa agua, que tenga energía, que se expanda y reciba la información que se supone que debe recibir. Y ahí viene nuevamente la exposición al exterior. Porque el grounding quizás no devuelve electrones, como decís, Chris, pero de alguna manera es antagónico al estrés. El estrés, las emociones, lo que tú decías, Cristian, las enfermedades dentales son los mayores drenantes de energía del organismo que favorecen la aparición de la enfermedad. La salud es una conversación. Pensar críticamente no es romper la ciencia, es ampliarla. Soy Mauricio Vela, bienvenidos a Conversatorios Esenciales. ¿Cuándo fue que cambiaron el paradigma clásico hacia otro paradigma? ¿O fue una experiencia clínica? ¿O fue una lectura? ¿Qué los llevó a que empezaran a transitar por otros paradigmas? El que quiera. Bueno, Carolina. en mi caso, eh, estaba buscando ayuda para un paciente que tenía un tumor. Y me encontré con la dieta cetogénica como nutrición para el cerebro. Yo hasta antes estaba en la línea de una nutrición natural, comida real, etcétera, pero no tanto con la dieta cetogénica. Y la dieta cetogénica me la topé como mejor nutriente para el cerebro. Y ahí mismo me encontré con la persona que la difundía, que la recomendaba, que era un neurocientífico, un neurocirujano, mejor dicho, el doctor Jack Cruz, que él tiene otro camino, ¿no? Que por supuesto que partimos todos de la medicina que conocemos, occidental, pero él me llevó a aprender otro rubro, otro camino, el camino de la mitocondria, de la energía celular, de la optimización real de la biología, que supera ampliamente lo que es la nutrición natural, ¿no? Entonces ahí empecé a poner otros elementos en la ecuación, en mi caso, en la parte de la luz, de la influencia de los fotones sobre el organismo, la energía. Entonces yo me fui yendo para ese lado desde la estructura en realidad, no me fui por un lado, no sé, energético, esotérico, no. Fue desde la línea biofísica, vamos a decir. Y de Sí, ahí sí pienso que pude siempre seguir tiene que haber saliendo. siempre hay una crisis en algún momento, una crisis de Por ejemplo, resultado, una crisis porque no resolvemos algún exactamente, problema no estaba complejo. pudiendo ayudar a este paciente. Exactamente, o ¿Cómo no lo podemos ayudar a ayudo? un familiar, o no nos podemos ayudar a nosotros que no nos da resultados. Siempre hay una crisis en la cual partimos en otras búsquedas. En tu caso, Cristian, Bueno, la verdad que sí, fue medio tortuoso porque gracias al doctor Fernando Santana, que es médico acá de Chile y con el cual comenzamos a trabajar juntos en este abordaje integral desde el año 2011, él me instó a profundizar en lo que era la medicina cuántica y me interesé en ello leyendo algunos autores y limpiarlo un poco de este esoterismo con el cual de repente se mezcla y fue muy interesante encontrar respuestas, no solamente desde el punto de vista de salud, sino interrogantes que tenía de la vida, ¿no? De eso que uno se pregunta, bueno, no puede ser todo tan protocolizado, tiene que haber algo más allá en relación a la salud. Y empecé leyendo a Amit Goswami principalmente.
Y de ahí hubo un receso, lo cual me llevó también a buscar otras alternativas, la medicina bioreguladora de sistemas, la medicina funcional, y después de un tiempo encontrar, gracias a todo este movimiento low carb, a gente que de low carb empezó a hablarse nuevamente, o más bien yo enterarme que se estaba hablando de esta biología cuántica y que me hizo todo el sentido, y debo confesar que la que más me empezó como a sonar fue Sarah Kleiner, que es una health coach muy interesante de Estados Unidos, pero a partir de ella me llevó al doctor Jack Cruz, porque ella lo mencionaba mucho en relación a lo que en ese tiempo ya estaba hablando, la relación de la leptina con la parte circadiana, y ya cuando descubrí al doctor Jack Cruz y al Quantum Biology Collective, ya me explotó la cabeza y me metí de lleno en esto. Y la verdad que me apasiona y me hace todo el sentido del mundo, y es así como llegué y trato de aplicarlo en mi vida y con mis pacientes, que aunque parece loco, como un odontólogo lo puede aplicar, puede y mucho. Y así es como estoy acá. Si nosotros tuviéramos que explicarle a una persona o a un profesional que está formado dentro de un paradigma convencional, clásico, ¿qué es esto que han hablado del doctor de Cruz, de la medicina cuántica? Eh, si tuviéramos que explicarle con cosas simples, eh, ¿por dónde empezaríamos? Bueno, ¿voy yo? Sí. Entonces, yo creo que lo fundamental acá es ver desde dónde partimos. Partimos de una persona enferma, de la enfermedad. Entonces, lo que nos motiva desde esta mirada es llegar a la raíz de la enfermedad, así como a la medicina funcional también le interesa, pero acá nos enfocamos en ir específicamente a optimizar las condiciones de la biología humana para que pueda el organismo autorregularse y recuperarse, antes de llegar a ser, sin necesidad, mejor dicho, de hacer un reduccionismo médico alternativo con suplementos, por ejemplo. No queremos tratarlo, no es lo mismo, salir de ese paradigma no quiere decir cambiarlo por otro con suplementos y vitaminas, etcétera, algo más amable, vamos a decir. No, no, se trata de poner al organismo a trabajar pero de una forma óptima, dándole los nutrientes, no necesariamente suplementos o comida, necesaria para que el organismo florezca, ¿no? En este caso, para nosotros los nutrientes la base es el ritmo circadiano, la exposición a la luz y a oscuridad. Por ahí iría la cosa. ¿Me pueden explicar qué es lo que sería un ritmo circadiano? Porque a veces, muchas veces dentro de la medicina integrativa también se ha hecho un reduccionismo. O sea, Exacto. entonces, eh, plantear que a veces ir a la raíz, a veces se supone, bueno, te doy tal y tal cual suplemento, te hago un montón de laboratorios, te pido un par de cosas más y puedo darte, te hago una batería de laboratorios y te doy este suplemento para esto, este suplemento para lo otro, y eso es la integración. ¿Qué modelo, qué cambiaría acá? O sea, dentro, vos planteaste qué es lo que es un ritmo circadiano. Vamos a ir por esto. ¿Qué es lo que es el ritmo? Necesitamos un ritmo. Pero ¿qué consideran ustedes que es un ritmo circadiano y por qué son tan importantes? Mira, el ritmo circadiano es la Tierra tiene un ritmo, ¿no? Tenemos la luz, la oscuridad. En la biología ocurren cosas en la noche y ocurren cosas en el día. La vida se relaciona la vida de relación humana, vamos a decir, ocurre se necesita la luz del día para que despierte. Necesitamos exponernos a la luz del sol, que nos suba el cortisol y que empiece a alejarse la melatonina de nuestro cerebro, lavarse y mantenernos despiertos. Entonces, para activar digamos, esa energía de salir de la cama, el cortisol naturalmente va a elevarse y la melatonina va a bajar, pero eso gracias a a la exposición solar que entra a nuestro ojo. Necesitamos ver la luz del sol en condiciones óptimas, estoy hablando, ¿no? Estamos sistematizados hoy en día, sabemos que suena el despertador, aunque sea oscuro nos levantamos, pero en la biología la luz del sol nos despierta, estamos alineados, sincronizados con ese ritmo de circadiano que significa cerca de un día realmente, corresponde a prácticamente 24 horas en las cuales nosotros, digamos, llevamos nuestra vida. Durante el día tenemos energía, nuestra biología también está pronta para hacer digestión,
para tener fuerza, para tener energía, para llevar una vida y al final del día, que se va el sol, se oscurece, aumenta la melatonina, se favorece el sueño. Entonces, en condiciones óptimas, eso va a hacer que nosotros descansemos, que podamos dormir, mejor dicho, tener un buen sueño reparador. En ese sueño además existe reparación, activación de proteínas que se van a generar genes y proteínas que tienen que ver con la detoxificación, con la autofagia, con la reparación. Bueno, y ahí, eso estoy hablando siempre en condiciones ideales y naturales. Y bueno, y ahí entonces tenemos ese ciclo. De día, en cambio, tenemos los genes que están activos gracias a la recepción de la luz del día. Son genes que están óptimos, prontos para generar proteínas y enzimas digestivas, de repente, ¿no? No así en la noche. En la noche esos genes no están activos, no están, digamos, prendidos, activados. Entonces, ese es el ritmo que nuestra biología tiene. Tenemos receptores de luz a nivel de ojo, piel, que nos indican, es de día. Receptores que no tienen que ver con vista, son receptores no visuales, que al exponer nuestro ojo al que es el reloj circadiano, ¿no? Ahí está el otro, el reloj este maestro, mejor dicho, el núcleo supraquiasmático, que funciona como un reloj maestro y nos organiza y nos pone en sincronía con el ritmo de la Tierra, de luz y oscuridad, ¿Qué creen ¿no? que ha pasado en estos últimos tiempos? Y más, eh, hay, la mayoría de las patologías crónicas tienen que ver más con eh, por un problema de carencias o un problema de sincronización, o ambos. Para mí las dos cosas, porque la desincronización, primero que nada, va a ser que uno, por ejemplo, cuando uno se va a exponer a la luz artificial en la noche, ¿no? Que el espectro predomina el azul en general, lo que hoy en día, ¿no? En las pantallas, televisión, celular, computadora y la luz artificial de los hogares, predomina del espectro, solamente un pico predomina del pico de luz azul. Ese luz azul se parece a la intensidad, digamos, a lo que es la parte del azul del espectro solar que nos mantiene despiertos. De esa manera, nuestro cortisol, que son las hormonas, el cortisol del estrés, la hormona del estrés, que es necesaria para llevar un día, se necesita ese estrés bueno, vamos a decir, eso nos motiva, nos da fuerza para llevar el día, energía, ¿no? Pero a lo largo de la noche, si lo estamos exponiendo a la producción de eso, primero que inhibe la producción de melatonina, que es la del sueño, pero además nuestro cuerpo está sobreestimulado y va a generar eso una respuesta que va a subir la glucosa en sangre y la insulina va a subir, así como si hubiéramos comido algo dulce, por decir. Entonces, ahí parece que estuviéramos sobrenutridos, o sea, tuviéramos exceso, pero en realidad no es exceso, es desorden, es desorden que tenemos de la exposición, disfunción, ¿Viste alterado. alguna cosa? Y eso que dijo Carolina resueno mucho porque justamente es una falta de orden, de sincronía, el problema principal. Y esa sincronía va justamente más allá del mero no hacerlo en el momento adecuado, sino que la señal está presente en el momento inadecuado y no la señal que necesitamos para que se genere esa acción fisiológica de la cual nuestro cuerpo depende, nuestra salud, nuestra longevidad. Y es así como yo le explico a los pacientes. Se supone que ya la naturaleza lo tiene pensado porque primero estaban las señales físicas del entorno, luz, oscuridad, espectro electromagnético que llega a la Tierra, el campo geomagnético, y después vino la vida. Y la vida fue en función adaptada a esas señales y no al revés. Y esa es la desconexión que nosotros como seres humanos estamos teniendo y de alguna manera se explica que como esa desconexión ha sido cada vez mayor por la tecnología y la exposición a estas señales no nativas que hemos creado, como las pantallas, como el exceso de campos eléctricos, etcétera, eh, tenemos cada vez más enfermedades crónicas que quizás no veíamos cuando solamente había electricidad o no había electricidad para nada. Estábamos forzados en la noche o a dormir o a estar en oscuridad
o a tener luz de una vela o del fuego, y eso no fue más. Incluso la ampolleta incandescente era menos mala de Sí, lo sí, que hoy día estamos la expuestos. bombita que tenía una, Exacto. prácticamente es una luz día muy tenue, que se rompía y Sí. se nos quemaba, que tenía muy pocos lux, obviamente, que tenía muy pocos lux, que son difíciles, o sea, actualmente nos hace difícil conseguir ese tipo y que imitaba un poco más el fuego, porque esa era una Exacto. luz tenue que tenía, ahora la luz es, los lux tenemos y qué es lo qué piensan? A ver si coincidimos. Que, bueno, yo pienso que la revolución industrial tuvo mucho que ver en esto. Obviamente que vivíamos afuera y el hecho del modelo industrial, que si bien favoreció la modernización, pero también en este momento que estamos como en otra revolución, estamos en otra revolución en este momento, el hecho de meternos dentro de los lugares, de convivir, de estar mucho tiempo dentro de lugares, de automatizar y de extender los tiempos porque también la revolución industrial también nos domesticaron los horarios. Tenés que comer a las 8 de la mañana, tenés que comer a las 8, a las 12 del mediodía, tenés que comer a las 8 de la noche, donde eso no sucedía. La gente no tenía esos ritmos, los ritmos fueron adaptados al modelo de trabajo y eso se fue prolongando hasta estos tiempos. La gente está domesticada por el modelo de trabajo. Los horarios se han ejercido por el modelo de trabajo. Por lo tanto, también para la optimización y la producción tuvimos que tener más tiempo la luz. Entonces, eso también es realmente un problema en este momento porque son días eternos. Claro, Exacto. no se respeta la biología, no se respeta la biología, me gustó eso de la domesticación, literalmente parece eso, ¿no? Y es triste porque nos olvidamos, cuando a ver, yo converso esto con mis pacientes, les cuesta, les hace disonancia, ¿sabes? Porque uno le habla de la oscuridad y es como, ¿cómo me voy a ir a acostar antes de las 12? No entiendo, o sea, es algo, porque es lógico ya a esta altura, que nacimos creo, en este entorno, que los días se extienden hasta que uno termine la tarea, ¿no? No estamos ya jugando con la luz natural del día, ¿no? O de las 24 horas, mejor dicho. Y es como vos decís, las lamparitas estas ya no existen más, porque en algunos países se están prohibiendo, la mayoría de los países se vienen prohibiendo las lámparas incandescentes por el tema del consumo energético. Y las luces LED, todas son comparadas con lo que vos dijiste, la luz incandescente se parece a la vela. Sí, la vela tiene un espectro de un 1%, corregime, Cris, 1% de luz azul, hasta 4% tiene la incandescente común. Ahora, una LED cálida de 4 watts y todo eso tiene hasta 25% de luz azul. Es un montón. Entonces, si será importante tratar de tomar una medida, enseñar, compartir esa información, alguna medida en el hogar que trate de hacerle, digamos, la guerra a eso, ¿no? ¿Cómo nos adaptamos a la situación que tenemos? No podemos comprar bombitas incandescentes. El día lo seguimos extendiendo porque seguimos con tarea. Entonces, ¿cómo hacemos para ir por el camino del medio, por lo ¿Cómo menos, la hacemos bombita incandescente? para poder optimizar dentro de un entorno donde mucha tecnología? Después vamos a hablar de otros temas que me interesan porque yo lo que les cuento a todos, para los que escuchan este podcast, es que en realidad nosotros hemos tenido unas charlas hermosas en unas mesas y la verdad que han salido cosas fabulosas charlando juntos y la verdad que tenemos mucha tela por cortar. Entonces, ¿cómo solucionamos? O cómo por lo menos, no sé si la palabra es hackear, o cómo Mm. optimizamos nuestro entorno donde pasamos mucho tiempo. Mm. Bueno, yo lo que le digo a los pacientes, trato de comenzar con cosas muy sencillas, es que trate del entorno en donde está, que siempre procure apagar las luces si es de día y trate de aprovechar lo que más pueda la luz natural. Y que haga, si no puede, al menos que tenga la ventana abierta y haga pausas de exponerse a la luz natural del día
y sí le recomiendo que al menos se exponga en los momentos en que están las señales clave en el cielo, por así decirlo, así esté nublado. Amanecer, salida del UVA, presencia del UVB en el entorno y atardecer. Entonces ya con eso tiene pequeños snacks de estímulo y Me además gustó lo de sí, snack, me gustó lo de snack. A ver, Está buenísimo. explícame lo de snack. El snack, a ver qué sería un snack. Son pequeñas porciones. A ver, vamos a ver claro. snack. A ver, Sí, como snacks o refrigerios de esos estímulos que son necesarios para que se lleve adecuadamente nuestra fisiología. Entonces ya de esa manera vamos a gatillar muchas reacciones en el cuerpo, solamente con esas señales, que si bien es cierto no van a ser tan largas como uno quisiera, pero lo que yo siempre les explico que más me importa la consistencia que el tiempo, que si un día lo puede hacer más, mejor, pero que trate de ser consistente. Y sí, yo les recomiendo, igual con mucho matiz, por supuesto, porque es controversial, les recomiendo que después del atardecer traten de usar algún tipo de bloqueador de luz azul, lente bloqueador de luz azul, para no estimular tanto el cortisol y permitir la liberación de la melatonina. Y eso es como lo primero que yo trato de o sea, lo inculcarle. primero, que es muy Mm, importante lo que has dicho, la primera señalización que tiene que tener la persona cuando se levanta en los ojos es el sol, o sea, antes de un celular, por ejemplo, que eso sería un sí, snack, o sea, que tenga una señalización de la luz solar en el momento, porque hay personas que, bueno, a lo mejor tienen una hora de celular antes de poder tener. Y una cosa que me ha llamado la atención es que en las grandes ciudades, no sé si les pasa, ustedes viven en grandes ciudades, no hay horizonte. O sea, mirar al horizonte es un gran desafío, porque no encuentran, o sea, el sol, hay tanta urbe que a veces es difícil, o sea, encontrar un espacio donde uno pueda mirar, que no tenga un foco de poder mirar hacia lo lejos, que también es algo importante en los ojos. Entonces, bueno, encontrar un espacio que pueda mirar hacia el cielo y si poder que le entre el sol de entrada es una señalización, un snack, como dice Cristian. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, yo lo que, además de todo lo que dice Cristian, trabajo mucho es en explicar que, por ejemplo, en la noche, ya que tenemos esta dificultad con lo que les comentaba de las luces LED, bueno, utilizar las LED cálidas de menor wattaje, pero que Ujú. no vengan del techo, porque si vienen del techo simulan el estímulo que nos hace el sol, porque nuestro ojo tiene, los receptores esos están en la parte baja y posterior del ojo. Entonces, porque están ahí puestos de una forma perfecta para poder recibir el estímulo de la luz del sol de día y específicamente del espectro azul, que el espectro azul es necesario para lo que hablábamos hoy del cortisol bueno durante el día. Si por lo menos apagamos la luz del techo, es bastante porque no estamos estimulando esos receptores, ¿no? Por lo menos bajamos el mayor estímulo, eso es un montón. Entonces, colocar las lámparas a nivel de mesa, piso, utilizar velas si se puede, ¿no? Entonces, bajar la intensidad de la luz ya colabora porque además así la persona no tenga blue blockers, los lentes bloqueadores de luz azul, así no los tenga, ya la falta de intensidad de luz los va a preparar para empezar a segregar un poco más de melatonina y relajarse un poco más y favorecer el descanso. Claro, Entonces, me gusta mucho eso que planteas de los, a ver, es como un concepto que lo nórdico, o sea, de iluminación, porque en muchos lugares tienen, no hay luces en los techos, sino que en realidad tienen como microespacios dentro de un espacio. Entonces, mm, crear espacios, porque también tiene mucho que ver cuando bajamos las luces, que el entorno se genera seguridad. Cuando tenemos un mm, entorno de mucha intensidad, de un entorno de mucha, no sé si la palabra es peligro, pero hay una hiperestimulación. Por lo tanto, un entorno donde haya microambientes es un entorno también regulador. Eso, ¿cómo generar espacios reguladores o microespacios dentro de su vivienda? Que es un gran desafío,
porque también muchas personas me dicen, mira, yo pongo una lámpara pequeña, me tapo cuando hace frío, pongo una lámpara de sal, llamémosla, También. y me relajo. O sea, tiene mucho que ver también eso, el entorno seguro de la luz y de los espacios desde el techo, que me pareció muy interesante cómo poder crearlo, porque también es un desafío de creatividad, de Es un cómo desafío de hacerlo desde creatividad su y sí, vivienda o del espacio exacto, con ¿no? las personas que uno vive. Sí, sí, y no es sencillo porque cuando hoy en día todas los locales de iluminación, las tiendas de iluminación, lo más moderno viene todo LED. Entonces es súper frustrante ir a una tienda de iluminación porque te mira como diciendo, ¿qué te pasa? ¿Te das cuenta que vas No, a gastar más en tu casa si no pones LED? yo, ¿No? mira, ayer les contaba, ayer fui a ver un espectáculo de jazz y la verdad que las luces estaban muy bajas, era muy tenue y era un ambiente muy acogedor. Era un ambiente muy acogedor, por lo tanto, la iluminación en un lugar puede cambiar la percepción de todo. Sí. Entonces, me parece fabuloso este tema de cómo distribuimos la luz en la vivienda a la noche. Pero también para recibir, también sabes para qué lo digo, porque es algo, cuando nosotros vamos a dar una charla, cuando vamos a un congreso, los espacios son sumamente disruptivos. Entonces, también plantear otro tipo de espacios más amables. O Mm. sea, ¿no les pasa que estamos 24 horas, 48 horas metidos adentro de un lugar lleno de LED y estamos hablando de esto? Entonces yo digo, Incoherente. Otra cosita, mira, estoy haciendo pruebas de armar unas veladoras incandescentes, como no se consiguen más, pero sí se consiguen las incandescentes para los reptiles, que son rojas y tienen 40 watts o algo ¿cómo así, es pero eso? A ver, ¿cómo mira, es? A ver, ahora te muestro. Son unas lámparas incandescentes, eh, dame un segundo, mira. Me llegó, esta es la segunda intento que hago, la primera no me salió muy bien, voy a ¿dónde se hacer consigue un... eso, Caro, que busca? Los dos son Yo lo compré. conseguidores, le pongo, conseguidores de cosas. Sí, nos rebuscamos, ¿no, Cris? Sí. Mira, esta bombita. Ah, mira bien, contanos Es qué es lo que es eso. incandescente y emite luz roja. E infrarroja, porque da calor. El infrarrojo no se ve, pero esto. Entonces, mi idea es hacer esto mismo, es para iluminar de repente, si no se accede a otra cosa. Bueno, de repente en el dormitorio, aunque sea, hacer una veladorita con esto. Que tolera, hay que tener cuidado porque no cualquier pantalla esto lo puede quemar, ¿no? Entonces hay que diseñarlo, hay que ponerse creativo, pero por lo menos tenemos una luz que no va a estar estimulando, mm, no va a estar inhibiendo la secreción de melatonina porque es muy baja, va a estar bajo, no va a estar desde el techo, en fin. Entonces, por lo menos va a colaborar y va a ser eso mismo. Cuando uno se pone en contexto, modifica su entorno. Y eso que vos dijiste es interesante, eso de que cuando estamos frente a la luz blanca del techo, que no te sentís seguro de repente, pero tiene una base biológica, solo el cortisol lo explica, ¿no? Porque está alto, entramos No, tenemos no, que y no te escapar. digo nada, no te digo nada, tener con una remera mangas cortas, receptores en la piel y con luz blanca. O sea, en realidad eso también genera un estado de irritabilidad y Alerta, de total. inflamación. Chris Claro, quería porque decir algo, aparte yo quiero que diga sí. algo de las lámparas, quiero que hable algo de las lámparas porque él es un gran conocedor. No, que verdad es eso que dices también, pero no solamente por la luz LED intensa en la noche blanca, sino también por el parpadeo que tiene, que uno no lo percibe, Totalmente, pero hiperexcita el sistema nervioso, es entonces así. es tremendo. Y bueno, acá en Chile sí se consigue, bueno, LEDs que no parpadean y que son más cálidas. Y eso es lo que yo le recomiendo a las personas, pero frente a alguien que no lo tenga, lo mismo que dice Carolina, les aconsejo mucho usar lámparas con sus pantallas, con el menor wattaje posible y bajo el nivel de los ojos. Em,
y también había usado ese recurso de lo de los reptiles, pero aún no lo he probado, no lo he experimentado. Lo que encontré primero fue que vendían en estas tiendas LEDs para las plantas, con un tono más rojizo y no estoy seguro si emite infrarrojo, pero al menos emite el rojo para que tú lo tengas en, en plantas de interiores, por ejemplo. Entonces, eso de alguna manera ya empecé a recomendar a las personas para que tengan en sus casas, porque le digo, bueno, si es bueno para la planta es porque, a ver, Menos ¿a para qué le uno, voy a claro. ponerte? Sí, claro. Bueno, les quiero hacer una Pero ¿sabes pregunta qué? en relación Sí. a qué tan importante es el código geográfico donde vivimos más que el código genético. ¿Mm? El lugar donde vivimos, donde estamos, geográficamente. Yo sé que son unos estudiosos de esta estructura del Sol, de la geografía, que tiene mucho impacto también en lo que sucede. Eh, ¿Tiene algo que ver eso o no? ¿Es lo mismo que vivamos en el Ecuador, que vivamos en Ushuaia? ¿Algún comentario sobre esto? Porque es Decir vos, importante. Cris, o Bueno, para mí es fundamental en realidad, porque también por ahí viene un poco el tema de no entender también por qué algunas personas debido a a estas grandes migraciones masivas por así decirlo, mestizaje de las personas debido a que la tecnología ha permitido que el hombre haga se cambie por completo de su lugar geográfico original donde evolucionó en menos tiempo. Antes, quizá pensemos en, no sé, pues donde se originó la humanidad en alguna parte del África o donde hay esta confluencia. Para llegar a vivir a Australia, tuvieron que pasar muchísimos años en los cuales se adaptaron y finalmente se dio el fenotipo de aborígenes australianos que Ujú. pueden vivir y prosperar ahí. Pero hoy día yo puedo irme a vivir a ese ambiente geográfico mañana, pero mi biología no tuvo el tiempo para adaptarse. Entonces, yo creo que eso que has dicho es fundamental, porque es parte justamente de lo que de alguna manera hemos conversado también entre nosotros y con los médicos con que trabajamos, que hay que descubrir esa susceptibilidad. Digamos que yo, por poner un ejemplo, yo no pertenezco a esta latitud geográfica y quizás me cuesta más adaptarme que otra persona que sí perteneciera por su línea, pero más que genética, por las mitocondrias que heredó. Porque es la mitocondria, finalmente, que es una central energética, por así decirlo, pero es un captador que está en cada una de las células de nuestro cuerpo. Es la que capta el ambiente, la que produce energía, pero ella es la que también sensa el ambiente. Pero si esa mitocondria que tú tienes viene de la línea de tus ancestros que vivían en el Ecuador, o viene de alguien que vivía en el Polo Norte, no va a ser lo mismo para ti adaptarte si no estás en el lugar que originalmente tu mitocondria viene. Entonces yo creo que eso es algo a considerar en el paciente, en la persona que uno está como ayudando, porque por ejemplo, vuelvo a ser autorreferente, quizá yo vivo en una latitud que quizás no sé si me corresponde o no, porque tendría que hacer un examen de haplotipo mitocondrial, pero al menos uno por las características clínicas puede entender que quizá mis mitocondrias son del Ecuador, independiente que yo nací en el Ecuador, pero digamos que mi línea materna sí fue del Ecuador y quizás lo puedo saber porque con el sol rara vez me quemo, me melanizo inmediatamente, es decir, me bronceo, no tolero tanto el frío, entonces quizás yo podría pensar que yo como paciente, mis mitocondrias son más ecuatoriales y no me va a hacer tan bien hacerme un baño en hielo porque me va a provocar más estrés del que mis mitocondrias pueden manejar. Y quizás las tácticas sean distintas. Y eso es algo que haya que considerar en los pacientes, porque de repente queremos meter también con las prácticas circadianas o cuánticas o muchas veces de biohacking que no consideran esto a todos en el mismo saco. Y más bien lo que Yo estamos es provocando un estrés.
coincido plenamente, Cristian, y aparte también lo llevo al terreno de los alimentos. O sea, de los alimentos. Después vamos a hablar de las formas de energía que podemos tener que va más allá de los alimentos, pero los alimentos que hemos tenido en contacto mucho tiempo, o sea, los que venimos de españoles, de italianos, de la gran inmigración, han estado en contacto con ciertos alimentos más dentro de la agricultura, un poco más sobre la agricultura, cuando hemos venido y hay más mestizos que han tenido más alimentos ancestrales, esas personas que se encuentran con esos alimentos de la inmigración europea no los toleran bien o generalmente tienen un montón de intolerancias y los europeos, más que todo me refiero más a los cereales, la leche, están mucho más adaptados. Entonces tiene mucho que ver de dónde venimos, qué contacto hemos tenido con esos alimentos. Vos a lo mejor en el Ecuador, siendo del Ecuador, vas a tener como más adaptación a cierto tipo de alimentos que una persona que nació en el sur. O sea, eso me parece que no significa que sea un compartimento estanco, pero hay que tenerlo en cuenta. Sí, totalmente. No solamente tener eso en cuenta, que es, coincido plenamente, sino además estar nuevamente en sincronía con la alimentación local de donde uno está viviendo, ¿no? Idealmente, sí, lo que pasa es que ahora está la migración, pero suponete que yo soy de Uruguay y nunca salí de Uruguay. Entonces, ¿cuál sería mi alimentación ideal dentro de lo que es mi cultura también, ¿no? Este, bueno, yo siempre digo la alimentación, lo que me va a caer hoy en día bien, lo que ya sé que me caía bien antes, y todo lo que es la alimentación local y seasonal, Estacional. Estacional. estacional, exactamente. Entonces, cuando uno se alimenta de acuerdo a la estación, ¿qué creció? Si crece, acá no crece banana, en Uruguay no crece banana. Entonces, comer banana en Uruguay, así sea en verano, eh, estamos recibiendo, como dicen, el código de barras de otra comida, con otra biología. Yo no estoy siendo capaz, no voy a digerir. Va a ser como una especie de tráfico trancado, vamos a decir, a nivel energético, cuando uno come algo que no corresponde a su estación, ¿no? Y a su biología también, es lo que vos decís, genera cortocircuito, entre comillas. Hay una especie Y de yo creo domesticación. Ah, perdón, que, perdón. no, es que eso que dijo Carolina también, yo creo que es súper importante porque ya que estás en un lugar, sí es importante que en relación a la alimentación sea estacional y local, porque la información que va a tener el alimento ya a nivel más cuántico, tiene que corresponderse con la luz que tú también estás recibiendo. Perfecto, Y totalmente de eso acuerdo. permite que tú te sincronices con el ambiente que estás. Porque también va a haber un déficit. La verdad que ahí debe haber una explicación más cuántica, Súper. más profunda, pero no vas a producir la misma energía comiendo aquello que está en tu entorno local y estacional que si estás comiendo algo que está fuera de temporada y fuera de localidad. Va a ser menos eficiente e incluso más disruptivo nuevamente para tu mitocondria que no va a ser capaz de producir la misma energía y al contrario, voy a producir inflamación. Claro, eso que vos decías, me vino el ejemplo. Cuando uno está comiendo, imagínate que estás en el invierno en Uruguay, o Argentina o Chile, en el invierno y te comes un mango o un ananá. Entonces, esa planta, ese árbol, necesitó recibir un ultravioleta de alta intensidad, alto UVB, no sé cuánto de radiación, mucha energía. Y nosotros vamos a estar más en déficit porque estamos en el invierno, donde acá en invierno llega a V3, que VB, eso apenas se abre la ventana, 30 y poquitos Ujú. grados llega el sol y ya empieza a bajar de vuelta en invierno. No me da mi energía biológica para poder procesar y generar energía a través comiendo ese alimento con mi biología que está, ¿cómo se puede decir? Resguardada, achicada en el invierno, ¿no? No recibo yo energía de eso, no estamos en sincronía. El UV que yo recibo es UV3, por decir, y esto recibió UV.
12, ¿no? Entonces, es así, a la larga lo que tú decís, bien dicho, va a generar inflamación en nuestro cuerpo. Bueno, pero también el sistema ha hecho que, así como hay días eternos, donde el día se prolonga eternamente con la luz, también no hay estaciones, porque en realidad con el sistema alimentario que hay, o sea, hay tomates todo el año, hay uvas todo el año, por lo tanto se pierde también eso cíclico que tenemos, de decir, bueno, mira, esto está acá, es barato, es económico, porque generalmente en una estación hay abundancia. Entonces, también tiene que ver el mercado, decir, bueno, nos han hecho creer que esto siempre es eterno. ¿M? Yo que vengo de un lugar donde hacía mucho frío, se preparaba el entorno de la abundancia para prepararnos para el invierno. Por lo tanto, teníamos que hacer las conservas y teníamos que preparar cierto tipo de alimentos o encurtidos para poder llegar a una época donde no había. Pero no había tomate ni había ciertas verduras en invierno. En este momento eso, para otras generaciones, no hay ese claroscuro de poder, o esa paleta, de decir, bueno, en este momento hay, en este momento no hay, esta es la época. Eso cuando decía, esta es época, mi abuela decía, esta es época de tal cosa. Esto es como que ahora mm, se, se, se tergiversó todo y no sabemos cuál es la época. O sea, los chicos no saben, "Che, esta es la época de tal cosa, esta es la época de tal otra". Eso de niño quedaba claro cuándo era la época de tal cosa, porque hay época de tal otra. Ahora lo podemos ver por el costo, pero en realidad con el precio, porque a lo mejor, pero en realidad es siempre lo mismo, no hay ciclicidad. Y eso también tiene que ver como, yo lo veo, es muy interesante ciertos restaurantes que hacen 4 o 5 platos por estación. Entonces, van buscando el producto fresco generalmente, o del lugar o del recurso local que existe. En otros lugares siempre hay el mismo producto en todo el año. Entonces, esa ciclicidad es muy interesante porque sabes que tenemos un producto fresco que no ha estado en cámaras, que no ha estado conservado o que no traen de cualquier otro lugar con otra porque también tenemos un dátil que viene del sudeste asiático, también tenemos cosas que en realidad, si yo le digo, comé local y comé barato del lugar que tengas, porque es lo primero que tenemos que hacer. El tema que también lo que juega es el tiempo, porque también ahí necesitamos movernos. Yo le digo, si querés empezar a hacer un cambio de paradigma, tenés que ir con el productor local, más mercado y menos supermercado. Y eso también es un tema, porque la gente necesita moverse y decir, bueno, esto lo consigo acá, esto lo puedo conseguir acá. Exacto. Sí. Sí, a mí me parece que, y lo de los ciclos que decías también me parece lindo, tener en cuenta que el invierno, cuando hay más carencia, ¿no? El cuerpo también está, si le damos el entorno, ¿no? Así es como el sueño, ¿no? Que está pronto para reparar y ponerlo en pausa el invierno, hasta el sistema digestivo también. Vamos a comer de repente más relación de carnes que de vegetales y frutas porque hay más carencia en invierno. Y entonces y las noches son mucho más largas. Es como un periodo ideal para reciclarnos el invierno si le damos las condiciones, ¿no? Tenemos noches re largas, podemos dormir mucho más, descansar mucho más. A su vez tenemos menos energía que nos da el sol también, o sea, realmente es como para hacia adentro, ¿no? Comparado con la abundancia del verano, que nos renutrimos y de hecho va en contra de lo que es la sociedad actual, que, No, que, que es, lo nos ponemos estoy flacos, tomando todas estas cosas que decís para adentro, para afuera. Es muy ¿no? interesante. Pero ¿qué nos promueven las revistas y la modernidad? Adelgazar para el verano, para ir para la playa, que en realidad en verano quizás algunos kilos se pueden subir, pero eso es el ciclo natural de la biología porque hay mucho más abundancia natural. No me refiero a cerveza y bizcochos, me refiero a que hay muchas más frutas dulces de por sí. Si comemos mucho más eso que nos da la naturaleza, quizás tengamos una oscilación de peso. Entonces sube peso y se adelgaza en invierno. Si esas serían las condiciones biológicas coherentes, que no, que están interrumpidas por la modernidad. Claro.
Y eso que dices también en relación a la actividad física, el ejercicio, porque de repente también nos exigen en la sociedad, ¿no? Que tenemos que tener un entrenamiento todo el año como que si fuera verano. Y no, en invierno los países que están en esas latitudes, porque cambia el verano versus el invierno, pero en el invierno, como decía Carolina, tengo que aprovechar más la oscuridad, la falta de vitamina D que viene a ser reemplazada por la melatonina, más tiempo, y está bien que no haga tanto ejercicio extenuante en invierno. Tengo que reposar y estoy yendo contra mi biología si tengo esas sesiones de ejercicio extenuantes cuando yo debería estar, como decía Carolina, más para adentro, descansar más, dormir. Quiero hacerles una pregunta sobre el agua estructurada y el voltaje. Eso es un cambio de paradigma muy importante. Eh, para alguien que no sabe nada de lo que estamos hablando, eh, esto han sido varias charlas con ustedes, así que quiero que lo problematicemos y pongamos a hacer qué es esto del agua estructurada. Carolina. ¿Quieres decir vos? ¿Yo? Bueno. Carolina. A ver, el tema del agua estructurada se presta para confusión un poquito. A ver, el tema del agua estructurada a nivel de nuestra biología, voy a empezar, ¿no? Hablando, pero también está el tema del agua que bebemos, que también le dicen agua estructurada, que no necesariamente es el mismo concepto. Entonces tenemos el agua estructurada de la biología. Nuestro cuerpo genera naturalmente mm, agua estructurada en las superficies hidrofílicas de las organelos, mitocondrias, células del cuerpo, todas las capas, bicapas lipídicas de adentro del cuerpo, se genera, bien unido a eso, pegado a eso, se genera una capa de agua estructurada. En condiciones, se genera naturalmente. Ahí en esa capa que se genera, favorecida por el agua mitocondrial, a partir de la generación de ATP también se genera agua. Esa agua es un agua que tiene una estructura diferente al H2O, que ha sido descubierta por estudios de un investigador llamado Gilbert Ling y seguidos por Gerald Pollack. Y él descubre, le llama la cuarta fase del agua. Y es esa agua estructurada que tiene otra connotación molecular que se coloca, que ya le digo, a nivel de las superficies hidrofílicas. Esa agua, a través de esa agua fluye una corriente energética, ¿no? De electrones. Y eso va a colaborar para el flujo también de sangre del organismo, ¿no? ¿Verdad? Es un agua y ahí es como vos preguntabas lo del voltaje. Entonces, hay una diferencia de potencial. El voltaje es una diferencia de potencial de adentro de la célula a fuera de la célula. No es un cambio, el cambio de paradigma es dentro de la mirada, ¿no? Que es más biofísica, supera lo molecular y, digamos, mecanicista, ¿no? Como si fuéramos una maqueta armada, no, es una maqueta que funciona y fluye todo. Hay que ver cómo va la energía por ahí. Entonces, el voltaje celular sería la diferencia de potencial medio de afuera de la célula a nivel de agua y adentro de la célula. Esa diferencia es la que nos está mostrando la energía que existe ahí. A nivel de laboratorio y lo que estudiamos en los libros, adentro de la célula es -70, -90, ¿no? En ese rango, este, milivoltios. A nivel de nuestras células, realmente nuestras células se mueven en -25 milivoltios, digamos, están en un estado normal, en un estado biológicamente sano. Ahora, cuando empezamos a perder, y ahí es donde entra el agua, cuando el agua nos empezamos a deshidratar por diferentes motivos, por ejemplo, no por el agua que falta de agua, que también falta de agua que bebemos, sino quizá también por falta de exposición al infrarrojo del sol, porque todo esto, para generar esa agua necesitamos que la mitocondria trabaje y genere agua y trabaje de forma
óptima, vamos a decir. Para eso necesitamos que esa mitocondria esté expuesta al rojo y al infrarrojo del sol, que de esa forma va a ir generando esa agua. Ahora, si no la genera, estamos generando menos ATP y a su vez menos agua, hay menos oxígeno también. Al bajar el oxígeno, te empieza a bajar el voltaje, a subir en realidad el voltaje celular, a volvernos un poquitito más positivos. Entonces, de -25 vamos subiendo a 0, y cuando llegamos al, por decir, 20, 30, ahí ya ocurre la enfermedad, ¿no? Y ahí, ¿qué fue? Ocurrió pérdida de oxígeno, pérdida de exposición. ¿Y qué tiene que ver atrás de esto? Sobre todo la pérdida de exposición al sol o la sobreexposición a los campos electromagnéticos no nativos, que son disruptores del agua estructurada. Entonces, no es un tema sencillo, pero no es sencillo de explicar, mejor dicho, y de entender, pero en los hechos es fácil de entender. El concepto, que se tiene que llevar una persona que quiere. ¿Cómo aumento mi agua estructurada? Bueno, volvemos siempre a lo mismo. Exponernos a la luz infrarroja del sol, o sea, antes de que... Infrarrojo está de sol a sol, de que sale hasta que se pone ese infrarrojo no es visible. Infrarrojo está por debajo del rojo y simplemente tiene que ver con el calor del sol, pero eso nos ayuda a generar agua estructurada en nuestro cuerpo. em, Caminar descalzo sobre la tierra, nos exponemos al campo electromagnético de la tierra, abrazar un ser querido, el abrazo también, exponernos a otro campo electromagnético, eso expande nuestra agua estructurada en nuestro cuerpo, entonces como que nos hidrata de alguna manera, nos nutre, es otra forma de nutrición, es una forma de hidratación, el amor a un animal, abrazar a un animal, Yo pienso el que sauna. es un cambio de paradigma porque obviamente que fuimos criados y formados desde el paradigma biológico, y sin tomándolo lo biológico, lo físico, generalmente la física, obviamente que plantear esto que es un concepto físico de voltaje, de un potencial redox que tenemos, porque también la pregunta es ¿para qué nos nutrimos? ¿Para qué comemos? Obviamente que para generar electrones y generar energía. Y esa energía, aparte de los alimentos, que es lo que planteamos, que ahí hay una paleta importante, decir, bueno, qué alimentos podrían tener más electrones que otros, eso es un tema, pero ¿qué otras cosas pueden generar electrones o puede generar aumentar ese potencial redox, que es lo que genera energía? Obviamente que la luz del sol es fundamental, obviamente que la alimentación, obviamente que el tipo de agua me parece que también es fundamental. ¿Mm? Entonces, es un juego de potencial redox que a veces son cosas tan simples, tan simples. Yo no sé si, Cristian, querés ampliar sobre esto, que es un tema apasionante para poder... Bueno, la verdad que yo diría que para aumentar ese potencial redox, eh, no puede faltar todo lo que ya dijo Carolina en relación a la exposición del infrarrojo a la luz, porque esa es es como la señal para que la mitocondria funcione bien. Pero por supuesto que ahí entra la parte de que también tenemos que tener los electrolitos. Y eso puede venir en la comida natural, estacional, o también muchas veces agregarlo al agua que uno toma, que por ahí no he profundizado, pero he escuchado que tomar un agua que no está viva con esos electrolitos que forman pequeños clústeres de estructuración que permite que esa agua tenga más carga negativa y más bien sea un aporte más que me deshidrate. Podríamos hablar del grounding, pero la verdad que yo empecé como a seguir un poco ese agujero del conejo y me di cuenta que no es como uno lo pensaba necesariamente, porque el grounding en realidad más tiene que ver y más tiene que ver con la parte geomagnética de la Tierra, Totalmente. tiene que ver bien con sistema nervioso parasimpático, pero no necesariamente con proveer los electrones que necesita la mitocondria. Y la verdad que me costó un poco Sí, sí, es una empezar especie de a... estabilización. Claro, es más bien una estabilización, pero no deja de ser importante, ¿ya? El grounding, por Totalmente. eso. Pero he aprendido como
a no decir que el grounding me da electrones porque ya me estoy empezando a caer en la cuenta que no era tan así, pero sí las otras cosas eh, que no pueden faltar. O sea, más allá de que dé o no estabilice, es importante poner los pies en la tierra. O sea, eso Absolutamente. es importante. Si estamos más cercanos al mar, a veces las olas generan también algo que estabiliza Las la frecuencias de las olas. frecuencia de las olas y de la tierra genera. La respirar después de la lluvia es fundamental. Eso también es algo que genera y se ha visto también que parece que algo que nos genera a nosotros el olor a tierra mojada y respirar después de una lluvia. Hay un sistema energético y hay también una conexión que genera en el cuerpo. Eh, ¿Qué otra cosa se te ocurre, Cristian, sobre este tema del agua estructurada? ¿Hay algo más que quieras agregar? Eh, Mm, bueno, a mí del agua estructurada, también lo que decía Carolina, que permite que corra la sangre por las venas y las arterias, es fundamental. Y tiene que cargarse, o sea, de repente también, le digo también a mis pacientes, o sea, para que haya una buena salud cardiovascular, lo más importante es que te expongas a las fuerzas físicas naturales, sea haciendo tierras, recibiendo la luz, porque eso es lo que va, sobre todo el ultravioleta, energiza finalmente esa agua estructurada. El infrarrojo la expande y el ultravioleta le da la energía que necesita. Y, y justamente esa carencia más bien tendría que ver con el estancamiento de la circulación más que el corazón en sí mismo, ujú, que él más bien actúa como un dique para controlar esta fuerza, pero la sangre se tiene que mover por esta exposición a las fuerzas naturales. ¿Qué más en relación al agua estructurada? Es que también el agua guarda memoria. Entonces, justamente es importante, o sea, limpiar esa memoria, porque yo esto lo estaba conversando el otro día también con otros colegas, en el cual nos estábamos preguntando, ¿no te parece sorprendente que el hombre haya tenido la capacidad de hacer lo que la naturaleza ya hacía, pero si lo hace el hombre no va a ser perfecto, es de crear ondas electromagnéticas en la cual puedo poner información y que luego llegue a un reproductor y diga y sea sonido como la radio, imágenes como la televisión? ¿No te parece entonces que, dado que las ondas electromagnéticas que ya existían antes de que comience la vida, no tienen una información que la biología de alguna manera descifra, y si no estamos expuestos a ella, estamos perdiendo la información que nosotros debemos tener porque estamos recibiendo información aberrante, expuestos a las ondas de radio, televisión, celular, etcétera? Entonces, esa agua que tenemos nosotros no tiene la información adecuada. Entonces, de alguna manera, va a haber también una disrupción por eso. Y de ahí viene nuevamente la importancia de lo que tú decías. O sea, tenemos que permitir que, primero, que se genere esa agua, que tenga energía, que se expanda y reciba la información que se supone que debe recibir. Y ahí viene nuevamente la exposición al exterior. ¿Hay alguna forma, obviamente que coincido plenamente, Cristian, el trabajo del doctor Emoto sobre la información que tiene el agua, dependiendo los cristales que genera el agua, dependiendo de las emociones que nosotros tenemos, que hay toda una historia en el agua, hay una información en el agua y que tarde o temprano también tiene una estructura sagrada, matemática, dentro de la cristalización del agua. ¿Hay alguna forma de poder mejorar la estructura del agua que consumimos dentro de su experiencia, dependiendo del lugar, el tipo de agua? ¿Hay alguna forma? ¿Qué es mejor? ¿Filtrarla? ¿Electrolitos? ¿Qué consideran? Yo tengo mi forma y va cambiando, pero ¿qué hacen ustedes? A mí me Claro. resulta
Lo más sencillo que he encontrado y práctico, porque tiene que ser práctico, o sea, agua se consume para absolutamente todo en la cocina, más, más que para tomar. Pero el agua de tomar lo que hacemos es agua de ósmosis inversa y la remineralizamos en mi casa, le agregamos electrolitos. Entonces, hay otras maneras de darle esa estructura que, como decía yo, que se presta para confusión, no es el agua estructurada de nuestro cuerpo, pero es un agua como más armónica, más armónica, le diría yo. Este, es o ponerle al sol en el pasto, entonces ahí está recibiendo el campo electromagnético directo de la Tierra y el infrarrojo del sol, unos 10-15 minutos. Ahí tenemos una manera. Otra manera es con también tenemos la wand, la analema wand, que es es una varita que es de cuarzo y tiene un agua primordial. Entonces uno al batirlo teóricamente, porque no lo podemos medir, le da esa Es armonía la y fuerza y esa. el tipo una especie de toroide que da y que genera Exactamente, se le hace el vórtex. Y después un hacerle vórtice, vórtex perdón. al agua. Un vórtex, sí, sí, exactamente, un vórtice. Entonces, eso también le da esa armonía, digamos, y le devuelve una estructura eh, con esos cristales que vos decías que se formaban más armónicos, comparado con el agua de repente cuando uno la abre del grifo que sale de cualquier manera. Eso sí hay experimentos que uno los puede ver, no lo puede fácilmente reproducir y ver en casa. Aunque teóricamente se podría con los experimentos, tratando de reproducir los experimentos de Beda Austin, ¿no? Pero no es tan sencillo. Entonces, sí tener el concepto que el agua masiva, el agua de grifo, va a ser más desorganizada. Entonces, si uno hace algo hacia ello, además de poner la intención, que eso no lo sabemos, no lo vemos, pero la intención también es energía. Y me gustaría comentar un poquitito de algo de atrás que hablamos cuando hablamos del grounding y por qué el grounding quizás no devuelve electrones, como decís, Chris, pero de alguna manera nos da una sensación de seguridad y de placer. Es antagónico al estrés. El estrés sabemos que reduce el agua estructurada en nuestro cuerpo, la reduce, nos deshidrata. Pero cuando estamos en estado de placer, de seguridad, cuando predomina el parasimpático y cuando uno está descalzo en la playa, no está corriendo en general, no está con más situación de placer. Es lo que decíamos hoy, el sonido de las olas, la frecuencia de las olas, el viento. Pisar, estamos expuestos masivamente a frecuencias que nos abrazan y eso nos expande también. Entonces yo creo que el concepto de pisar la tierra, grounding, que nos dé electrones, yo creo que genera confusión realmente, pero sí en los hechos obtenemos energía. No es que estemos captando electrones al pisar la Tierra, literalmente, pero en los hechos ponemos a trabajar y a generar agua, a expandir nuestra agua estructurada y al final y al cabo estamos generando energía también y subiendo, bajándole, o sea, energizando las mitocondrias, ¿no? Sí, sí, claro, absolutamente de acuerdo. Sí, sí, tiene que ver con un concepto de enraizamiento desde lo Exacto, somático, exacto, desde la exacto. Es como, seguridad, de, ¿sí? o sea, la tierra es parte en sí, las, esas señales que nos da el ambiente, que son sumamente importantes, porque si no tenemos tierra, si no tenemos el oído, no tenemos la visión, el sistema nervioso se aturde. ¿M? Entonces, nosotros tenemos que tener parámetros, o sea, una persona que no tiene tierra muchas veces es un espacio de seguridad y de poner el enraizamiento tiene que ver con nuestra historia. Entonces, me parece que la tierra es algo fundamental en un mundo que ha sacado la tierra, porque nos han puesto zapatos, nos han puesto cosas, nos han sacado de pisar, de tocar. Entonces, bueno, muchas veces las cosas son más simples de las que pensamos. A veces hay que ir, o sea, nosotros, el tema del pie, de cómo domesticamos la pisada del impacto con la tierra, bueno, ha sido también un tema que no nos ha permitido estabilizarnos. Em, bueno, para ir cerrando, que ha sido muy linda la charla. Cristian, si tuvieras que
Vamos a aclarar que Cristian es odontólogo, después yo lo voy a hablar, porque es re importante porque es algo como que dentro de lo cuántico, de lo que hablamos, de toda esta parte, es ser bastante revolucionario para poder, desde tu práctica odontológica, ¿cómo lo has amalgamado dentro de una profesión que está como muy estructurada? Bueno, la verdad que es una lucha continua y un esfuerzo y todavía me estoy tratando de figurar también cómo tratar de hacer tomar conciencia, pero es educación continua. Em, Finalmente las personas, yo me doy el tiempo para educar. Ya lo hacía antes, que no es común, al menos en la parte odontológica, es terrible la carga de enfermedad que hay. O sea, cuando uno no, quizá desde mi sesgo, porque trabajo en esto lo veo, pero es terrible, o sea, es terrible la carga de enfermedad que hay en relación a esto y todos los problemas que nacen de la boca van a estar relacionados con la salud sistémica. Entonces siempre he estado preocupado por eso, educar, y ya me di cuenta que la educación en salud no puede prescindir de esto que hemos hablado. Entonces simplemente yo parto que en realidad el equilibrio de la salud bucal, el equilibrio de la microbiota, yo se los digo, o sea, parte por el respeto de los ritmos circadianos que veníamos hablando y la exposición a las fuerzas naturales, a las fuerzas físicas de la naturaleza, pero yo les agarro mucho por el tema de la melatonina y que yo necesito, si quiero que mis encías mejoren, que los implantes prendan, que el injerto agarre, que baje la caries, que se regeneren los tejidos bucales, yo tengo que tener melatonina y esa melatonina solamente se va a producir en oscuridad absoluta. Entonces ya por ahí ya es como muy concreto en realidad, porque además ya hay mucho respaldo en relación a eso, pero claro, de lo que está publicado, más se van a la melatonina suplementaria, que igual tiene un efecto, y por eso es que está viendo, pero sabemos que a largo plazo lo que yo quiero es la producción natural, pero ya por ahí por así decirlo, un asidero, ¿no? Un respaldo. Y además el tema de la melatonina diurna, y por eso es que les insisto mucho en el tema del infrarrojo, porque se supone que si yo no tengo, que si yo, se supone que mis mitocondrias deben tener melatonina diurna por la exposición al infrarrojo para que yo tenga salud. Entonces, si yo tengo un sistema depletado de infrarrojo, las mitocondrias no son sanas y yo te hago una restauración de una caries y el diente va a quedar con sensibilidad. Y lo más probable es que se necrose, porque no va a tener la resiliencia de soportar ese elemento extraño que estoy colocando. Entonces, para mí se hace fundamental explicarles esto, porque de su exposición a la luz y a la oscuridad va a tener un pool de melatonina adecuado para poder ser resiliente a todo aquello que va a haber que hacer en la boca, desde restauraciones, inflamación de las encías, injertos, extracciones dentales, implantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y tiene mucho que ver. Tanto que yo les digo, o sea, mira, ahora está en boga tanto la fotobiomodulación, pero para procedimientos, de repente, resolución de procedimientos más invasivos, pero no hay que ir mucho más lejos. En prevención se tiene que ir a hacer, se puede hacer mucho. Entonces, partamos con la exposición a la luz natural, que ya es fotobiomodulación. Un poco Fabuloso. eso. Caro, ¿algo para decir desde tu práctica clínica como médica, para ir cerrando? Sí, bueno, similar con Cristian, porque lo conversamos siempre. La parte de educación que hacemos en nuestra consulta es la base, es la base para ayudar realmente a que la persona sin conocimiento, sin el entender todo lo que acabamos de hablar, es muy difícil reparar, porque como Cristian dice, él puede hacer un arreglo espectacular, pero si no le damos el terreno a la persona para que siga reparando, para que siga cicatrizando, para que siga generando nueva energía. Fíjate que cuando hay una cirugía, por ejemplo,
lo que sea, o recibimos un golpe, nuestro cuerpo está estable, como decíamos, en menos 25 milivoltios, pero una célula va a necesitar más energía para llegar a menos 50 para poder generar células nuevas y llevar nuevos, no sé, factores de cicatrización, de fibrosis. Necesitamos más energía para volver. Y entonces tenemos que bajar más y generar más energía. ¿Cómo lo hacemos sin entenderlo? Sin entender que es Totalmente. básico salir a caminar al aire libre o estar abajo de un árbol igual porque vamos a generar nuestra melatonina celular, mitocondrial, abajo del árbol. El infrarrojo está en cualquier lado afuera, ¿no? Entonces, Claro, no pero es muy solamente importante conocer. con una lesión o con una, puede ser con un pensamiento, con un estrés, con Cierto, una sí, situación traumática que tengamos, que en sí. realidad venga en un momento donde tengamos un potencial redox muy bajo o tengamos o sea, esté el sistema muy depletado, el sistema colapsa. Y eso, Totalmente, sí. Exacto, el estrés, las emociones y lo que tú decías, Cristian, las enfermedades dentales son los mayores drenantes de energía del organismo que favorecen la aparición de la enfermedad. Si no nos ocupamos de eso, y si no sabemos por dónde ir, entonces es solamente pérdida energética, por ende aparición de la enfermedad. Entonces es aprender, interesarse por estos temas que son disruptores, porque son diferentes de lo que siempre las personas creen, ¿no? En general se cree que una buena nutrición es, somos lo que comemos, me dice, sí, sí, no, no tanto. Somos la luz que nos exponemos o la que nos sobreexponemos a la que nos falta. Para mí la nutrición viene más por otro lado, estar en sincronía. bueno, De para acuerdo. terminar, ¿qué cambiarían si tuvieran la posibilidad? Todo. Qué buena pregunta. Si se te ocurre vos, Cris, decilo antes. No, a mí me encantaría que cada país en su geografía cambie los horarios de todo en función de la luz y la oscuridad. Mira Yo qué creo que eso es lo interesante. primero. Después, lo otro se arreglaría solo. Sí, Empiezo a hacer mejores elecciones alimentarias, pero ya con eso sería fantástico. sí, sí, porque hay mucho cambio de acuerdo. Mismo Chile, ¿no? No está en sincronía Claro, claro que con eso la... afectaría la productividad, pero bueno, ahí es donde podemos empezar a meter de repente gadgets para que también sea menos traumático. Bueno, trabajemos 8 horas, bueno, pero levantémonos con el sol y tratemos de iluminar las horas restantes que se va a hacer oscuro antes, pero quizás con otro tipo de tecnología y tratando de respetar un poco los ritmos, pero siempre se puede hacer algo. Si se entendiera la importancia que tiene para la salud, más que el foco en los medicamentos o en la pura alimentación. Sí, sí, totalmente. Sí, yo cambiaría, me encantaría que, así como dijiste todo eso, además que las escuelas trabajaran afuera, estuvieran afuera los niños, así sea en invierno, las oficinas fueran, los hospitales fueran, tuvieran las ventanas que se abren, o poner a los pacientes afuera, que se volviera a retomar el contacto con la naturaleza, ¿no? Que se favoreciera Sí. a nivel de gobierno, ¿no? Y se respetara. Todo esto estoy tomando cosas, ¿eh? Porque es muy importante dentro de un sistema educativo que está como en una crisis, ya hace tiempo, un sistema de salud que también nos enferma, un sistema de salud es un lugar y el sistema productivo que también lleva a que toda esta parte se priorice la productividad y obviamente los recursos antes que la salud. Mm. Bueno, muchas gracias. Hermosa Un charla, placer. les agradezco muchísimo este espacio. No, gracias a ti Gracias a por la vos. oportunidad. Gracias, gracias, chicos. Gracias. Conversatorios Esenciales, un podcast del doctor Mauricio Vela, disponible en Spotify y YouTube, porque para sanar hay que volver a escuchar el cuerpo.